permitir el acceso a todos aquellos que quieren entrar, que no lo impidan, que no pongan ningún límite, ninguna traba, y entren aquellos que quieran entrar. Para los que quieran entrar. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Miles de mierdas se respetan, no es delito. Ya las trincheras las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Ya los prisioneros nos condenan, no es delito. Jarcia sucio trae la guerra, ¿dónde estás tú? Semos no su ellos, aquí no hay sitio para los dos. Ni pa' suntar si Nacho, Diego, Mosquera callaos. Cárcel para las misnieras por un invento y no resulta extraño. Este es el precio por hacerles daño. Y cosas en estos años, la ley de aguaños al pasado regreso. Quieren ver la moza anda en el grueso. Por preguntar vas preso, de na sacan un caso. Y dicen que fuiste a matar al que juega casa en eso. Es caro ser tan dino y es de baldi la mentira. En el país de la vergüenza es caro ser tan dina. Con un montaje rancio y de calidad bajo. Como el familiar de Marcano que al control trabajo. Que lo que quieras hijo, pero mañana fijo. Sigues en paro y apañando la pensión al viejo. Yo la memoria no lo pierdo porque olvido lento. Y poco el tiro de Luciano y de Matilde y Drentu. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Miles de mierdas se respetan, no es delito. Ya las trincheras las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Ya los prisioneros nos condenan, no es delito. Jarcia sucio trae la guerra, ¿dónde estás tú? La boca sellada por querer usar palabras, dar la cara por Cantabria te hace acabar presa en nada. Fin de la jornada, mira fino a tu espalda. Tengo una pregunta para usted, bien. Cárcel de castigo por derechos ejercer. ¿Quién puede solo con el brazo alzado un delito cometer? Guardo mi puto dinero, hoy invita a cuajés. Montajes de esos perros para sofocar tu vida. Ya no queda otra salida que trabajo y empatía. Van pasando, mira, varios meses, tantos días. Y esencia permanece como el odio del policía. No va esto de siglas, sino de la gente digna que escupa este reclamo para borrar la tiranía. Somos ese viento que molesta a gente pija. Mala gente arroja sus preguntas y se junta en torno a sueños de utopía que resuelvan dudas. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Miles de mierdas se respetan, no es delito. Ya las misnieras las encierran, no es delito. no es delito. No es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Ya los prisioneros nos condenan, no es delito. Jarcia sucio trae la guerra, ¿dónde estás tú? Bueno, buenas noches, bienvenidos aquí un jueves más al Conceju en Relinchu Televisión. Aquí estamos en nuestra mesa de analistas de analistas, vamos a decir que es una mesa popular siempre, ¿no? Hecha desde abajo. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho de historiografía, que tiene mucho de histórico, pero que afecta, como toda la historia y especialmente la contemporánea, a nuestro presente, el presente de lo que es la ciudad de Santander en concreto, ¿vale? Vamos a hacer un tema que es verdad, que va a estar enfocado a la capital, no es en sí un tema de todo el país, de toda Cantabria, pero, bueno, también somos una televisión de Santander, aparte de una televisión de Cantabria. El tema en sí de este programa se podría resumir como dónde y por qué nace lo que hoy entendemos por Santander. Y no me refiero al cartel y al término municipal, sino a lo que sociológicamente significa ser de Santander y lo que urbanísticamente significa Santander y qué implicaciones tiene. Para analizar esto, hemos aprovechado que este año 2021 es el año de una doble efeméride redonda. Es el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que ya veremos si hacemos un programa monográfico de eso, pero también es el 80 aniversario del incendio de Santander de 1941. Estas dos cosas marcan un poco, esa década de que va del 31 al 41, marca un poco el nacimiento de lo que es el Santander contemporáneo, que tiene poco que ver con lo que era antes, ¿no? E incluso durante esa década. Para ello, hay abundante bibliografía, bueno, o quizá no tan abundante, pero por lo menos variada e interesante, de gente que se preocupó por investigar. Hay un libro célebre, yo creo, por lo menos entre historiadores, que es República, Guerra Civil y Posguerra en Santander, 1931-1948, de Fernando Obregón Goyarrola, editado por Braña, pero hoy me van a acompañar dos coautores de otro ensayo, es un ensayo que nace con vocación militante y de combate, yo diría, que es Expulsados, ¿vale?
Santander, la transición urbanística pendiente, lleva como subtítulo, está editado por libros.com y los dos coautores que esta noche me acompañan son Óscar Allende, Hola, muy buenas. periodista del Faradio, y también Guillermo Sánchez, también del Faradio, y actualmente lleva la comunicación política del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, ¿no? Si no estoy mal informado. Así es, estamos en prensa y trabajando en el ayuntamiento, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Hay que decir que es un libro, es un libro a 6 manos, porque es Óscar Allende, Guillermo Sánchez y Eva Mora. Aparte, también hay que citar, por supuesto. Bueno, la primera pregunta, no sé muy bien por dónde se podría empezar un tema tan amplio y tan ambicioso respecto a como el que os planteo esta noche, pero bueno, me gustaría hablar de ese contraste entre el viejo Santander republicano y popular y el Santander nuevo, el Santander, digamos, más de ciudad conservadora, de ciudad de orden, de ciudad orientada a la bahía. Pero quizá para eso la primera pregunta, ¿vale?, podría ir orientada respecto al título de vuestro ensayo. ¿Por qué se titula Expulsados? Vale, pues Expulsados es una decisión de título, digamos, para vender mejor lo que era el contenido, porque inicialmente era un título más denso, que era Santander, la transición urbanística pendiente, que era un título casi de tesis. Y hablando luego entre la editorial y entre nosotros, pues llegamos a la conclusión de que era lo que mejor reflejaba lo que pasó en el incendio y lo que pasaba en la actualidad, porque Expulsados lo que quiere es conectar el incendio con la Santander actual y con la Santander de los últimos años y todos los problemas urbanísticos con los que además nos habíamos tropezado mucho en nuestro dato periodístico, en el Faradio. Entonces, lo conductor era la expulsión. En el incendio de Santander se expulsó a la gente de sus viviendas, de parte del centro de Santander, que era un centro muy distinto a lo que conocemos, y pues lo que hemos ido contando en el Faradio, lo que había mucho riesgo de expulsión, se expulsó a Amparo de su finca, de su vivienda en la S20, se quería expulsar a los vecinos del Pilón, del Prado San Roque, ¿no? Había muchos proyectos que implicaban expulsión más allá aparte del fenómeno de la gentrificación, es decir, el hilo conductor era Expulsados, era la palabra expulsar, el tema expulsar nos permitía conectar lo que sucedió en el incendio con lo que sucedía en la ciudad en ese mismo momento, que es lo que va el libro, ¿eh? No es solo la historia del incendio, que está ampliamente contada, sino la descripción de cómo la misma filosofía que operó cuando el incendio se reprodujo, se sigue reproduciendo en el modelo urbanístico de la ciudad. Perfecto. ¿Qué te han ayudado? Bueno, no, por añadir, ¿se me escucha bien? Sí. No, por añadir, simplemente a toda esa concatenación de informaciones y de noticias que se publican en el Faradio en una época concreta, pues que va desde el nacimiento del proyecto en el año 2012 o algo así hasta pues cuando surge pues todo aquello que se enmarcó en la plataformitis, ¿no? Que fue una descalificación del exalcalde Íñigo de la Serna en su día, cuando surgió todo aquel movimiento de protesta en muchos barrios respecto a decisiones urbanísticas que no se habían hecho sin ningún tipo de participación ciudadana y que además estaban generando perjudicados. Bueno, pues todas esas decisiones, no sé si se mete un ruido molesto, no sé si es Jairo, si es aquí o es... Sí, pero el caso es que se escuchaba un ruido muy molesto. Bueno, estaba diciendo que se enmarca en la plataformitis y entonces todas esas noticias unido a lecturas previas de investigadores que han entrado muy en el fondo del asunto de la reconstrucción de Santander tras el incendio de febrero de 1941, nos llevó a ligar las dos cosas, ¿no? A la falta de que no haya habido en época democrática, desde el año 1978, un relevo democrático en el Ayuntamiento de Santander y una continuidad en las prácticas urbanísticas que venían a abundar en esa segregación social que se produce en el año 1941. Y entre esas lecturas y entrevistas que hacemos también para estudiar el fenómeno, cada vez que había un aniversario del incendio de Santander,
pues me gustaría destacar a gente del Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria que ha investigado mucho este asunto, a Ángela de Mer, que es catedrática y que sus investigaciones, sus tesis han ido hacia esa época, ese periodo de Santander, entre 1941 y 1955, cuando se levanta ese nuevo Santander, que además se hace a imagen y semejanza del régimen que se acababa de imponer después de la contienda, de la guerra civil, y generando pues muchísimos perjudicados en forma de gentes humildes que eran moradores del centro de la ciudad antes del incendio y que se aprovecha esa destrucción para una reparcelación, para en un momento en el que muchos no podían protestar y alzar la voz, expulsarles a las periferias de la ciudad, a los barracones de Cueto, aquí en Campogiro, en lo que hoy es San Joaquín, a la Albericia, a ese Santander que hoy sería el Santander de los barrios y que en su día fue el Santander de los expulsados, o también se les llamó los nadies. En la literatura podremos ver que se refieren a ellos como los nadies en la época, ¿no? Los nadies, los despojados, los que se habían quedado sin sus casas, sin sus comercios y que se tuvieron que ir a casas de familiares, a casas de amigos, durante un tiempo hasta que se restableció la situación y la nueva situación les condenó a estar alejados de ese centro reconstruido para unas élites, las nuevas élites del Santander tras 1941, tras el incendio de 1941, tras la guerra civil, que fueron acontecimientos muy catastróficos y muy seguidos en el tiempo. Quizá el hito, ¿no?, principal de lo que supuso esa expulsión, ¿no?, fue acaso esto que se llamó el barrio pesquero, en realidad, ¿no? O sea, es el traslado de las capas populares de pescadores, rederas y demás, de lo que era más o menos Puerto Chico, que era donde residían, ¿no?, a grandes rasgos, hacia el barrio pesquero, hacia lo que era los Arenales de Maliaño, lo que era el ensanche de lo que ahora es el barrio de Castilla Hermida, y de alguna forma apartarlos de ese centro que se hizo a través de un pelotazo urbanístico, ¿no? Ahora podemos hablar de ello. Bueno, antes que nada, digamos, por empezar, digamos, desde la base, aprovechando también el aniversario de la proclamación de la República, hay que recordar que Santander, como ciudad, era una ciudad históricamente, en el primer tercio del siglo XX, bastante progresista, democrática, republicana y demás. Aquí se fundó el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux en 1908, en el Teatro Pereda, creo recordar. Aquí, por supuesto, ganó las candidaturas republicanas el 14 de abril, pero también ganó la izquierda en las elecciones constituyentes de ese año de junio y ganó el Frente Popular todavía en 1936 y además no se sumó al golpe, ¿no?, que fue quizás su pecado, el pecado que no le quisieron perdonar las élites del nuevo régimen que iba a instaurar Franco después de la guerra. ¿Creéis que jugó un papel la reordenación urbanística que supuso el post-incendio con el cambio de signo político de Santander, o no es así debido a que en 1979, que a veces se contraargumenta esto, hubo una mayoría alternativa, digamos, de PRC, PSOE y PC en el ayuntamiento, lo que pasa es que no hubo un entendimiento. Por tanto, ¿creéis que fue el incendio lo que, digamos, que hizo que Santander fuera una ciudad conservadora? Totalmente, vamos, la respuesta es un sí súper rotundo. De hecho, o sea, describes un Santander diferente al que estamos acostumbrados a vivir, un Santander en el que hemos crecido es siempre igual, muy conservador, con muchos apellidos que están en todas partes, ¿no? Cuando te pones a mirar libros, lecturas y demás, resulta que descubres que esos apellidos no son de toda la vida, sino de hace unas décadas, ¿vale? O sea, había vida antes de la guerra y de la dictadura y del incendio, y efectivamente era una ciudad que, como uno de mis grandes referentes periodísticos es Luciano Malumbres, que era el director de la región y que era un líder social de la ciudad, una persona conocidísima, respetado, influyente y querido. De hecho, su muerte, su asesinato político en los previos a la guerra, desató una manifestación. La gente fue al entierro, espontáneamente se generó una manifestación por la paz y contra la violencia en el centro de la ciudad, y eso hay muchas lecturas que hemos hecho que fue uno de los detonantes de que no se triunfara el golpe aquí en Santander, porque la gente tenía muy reciente una experiencia de lo que es la violencia y no lo querían, ¿vale?
Entonces, la dictadura es un punto de inflexión, y el incendio todavía más. En otras ciudades, pues no hubo un incendio. El incendio lo que sucedió es que de repente, igual que ahora decimos, fíjate, que la pandemia es un poco acelerador de tendencias, ¿no? ¿no? Y muchas cosas que estaban pasando las han acelerado, como la digitalización o de las desigualdades, pues el incendio sí que, lo que decías de Barrio Pesquero, por ejemplo, siempre había mucho acierto recelo en Santander hacia el mundo de los pescadores más humilde, y siempre se ha ido expulsando porque si no estaban en Tetuán, luego en Puerto Chico, hasta que les llevaron al pesquero, que es un parque temático. Había en prensa muchas quejas a las pescateras, a los lugares que se las consideraba, ¿no? Y era muy recurrente las cartas al director a eso. Pues con el incendio se consiguió ya directamente llevarles al barrio pesquero, sacarles de la ciudad. Y el incendio lo que hace es eso, es de repente se encuentran con varias cosas, con que hay un solar en el centro de la ciudad, una ciudad que era más pequeña, por lo tanto el solar era más grande proporcionalmente de lo que sería hoy a la ciudad, en el que pueden hacer de todo, y encima entra mucho dinero de la reconstrucción, que se llama, de los fondos para la reconstrucción, que se emplea, bueno, ya como se empleó, coincide con que se diseñe la ciudad, es decir, la arquitectura, bueno, yo creo que es una evidencia, la arquitectura refleja ideología también, y decir, todos los regímenes han tenido sus arquitectos de cabecera, sus símbolos arquitectónicos, y entonces, igual que se hablaba de la democracia orgánica, que era un concepto que se utilizaba muchísimo en la dictadura, se definía así, pues estaba la ciudad orgánica, que era un modelo arquitectónico muy definido, bueno, pues que consideraba la ciudad como un único cuerpo, por así decirlo, en el que identificaba el cuerpo humano con, esto seguro que lo explicamos mejor bien, con funciones sociales y con el corazón, el cerebro, las extremidades, lo que sobraba, ¿no? Lo que se marchaba, ¿no? Entonces, con ese vacío que había en la ciudad, se crea ya luego, se va diseñando una ciudad que corresponde tal cual a ese esquema, con la plaza porticada como gran eje del poder, que todavía, claro, se ha continuado hasta muchos años. O sea, todavía en democracia era la Cámara de Comercio, era Liberbank. Yo creo que siempre he dicho que el 15M por ahí tenía un sentido urbano inconsciente casi, porque lo normal hubiera sido que hubiera sido el ayuntamiento, ¿no? Pues otros me dirán que no, que estarías a portales y cuando digo pues te podías resguardar. Pero el caso es que en ese proceso pues sobra, era un centro, que lo hemos hablado muchas veces yo, que ese Santander nos da nostalgia, porque era un Santander más europeo, un poco más oscuro, con puentes, con arcos, era muy equiparable a lo que encontraríamos en muchas ciudades europeas, y haciendo rutas con lectores o con amigos o con la gente que nos ayuda a hacer libros usados severamente, decían, es que aquí había una mercería en el centro. Y pues no te imaginas una mercería o una ferretería en el centro de Santander, eran talleres, eran pescadores, eran incluso viviendas de alquiler, era otro modelo, se les expulsa y coincide en un momento en el que justo hay un régimen asentándose, y entonces los que se hacen con la propiedad, ya que es un sistema en el que además prioriza las grandes compras de solares, pues son los apellidos que suenan ahora en la ciudad, que son muchas veces ellos o bien concejales o gente de ese entorno que ya en la República estaba significándose, o bien militares que llegan a la ciudad y se van asegurando de puestos y viven en la zona, sobre todo en la avenida principal de la ciudad, empiezan a vivir pues, funcionarios nuevos, militares, gente ligada al régimen de alguna forma, y cambios incluso de identidades para progresar, pero es decir, eso pues prima, y prima además en un momento en el que los represaliados, los que les echaron de sus casas, pues no tenían la capacidad de, ahora por lo menos pasa algo y hay una capacidad de quejarse y de organizarse, pero era una dictadura, no se podía hablar, había militares, había un gran shock que había sido la guerra, el gran shock que había sido el incendio, con una población en estado de shock, a la que se le promete que pronto volverán y de repente van pasando los años y no vuelve, y yo sí que creo que evidentemente es una influencia política, o sea, el urbanismo configura, ahora mismo en las elecciones en la Comunidad de Madrid se está hablando mucho de cómo los modelos urbanísticos impuestos durante décadas han definido un determinado perfil sociológico y todo, o sea que evidentemente, o sea, cuando también lo hemos comentado mucho con Guillermo, que con esto del urbanismo y el incendio te sientes a veces como en Matrix, te empiezas a entender muchas más cosas, ¿no? Empiezas a entender por qué Santander es así, por qué esta calle se llama así, porque no toda la operación simbólica de las calles que se articulan en esos años, o sea, yo siempre me hace mucha gracia lo de esto, es la historia, el nombre de las calles a referentes de la dictadura, y el nombre de la historia es un siglo después, se lo pusieron en vida, y todo coronado con la colocación de la estatua, justo con los 25 años de paz, con
la apropiación de la figura de Méndez Pelayo, que tampoco era para tanto, pero justo conectan ambas cosas y las fusionan, la apropiación de la UIN y el PIB, que tuvieron otro origen más republicano y más popular, y acabaron siendo lo que nos conocido nosotros, que son cuestiones un poco más elitistas. O sea, sí, hay un diseño de una ciudad totalmente nueva que no era la que había. En este rato ya todas las claves, ¿no? Las principales claves de todo lo que podemos hablar o de todo lo que podemos decir. Has mencionado antes, Jairo, el Teatro Pereda, por la presentación allí del Partido Republicano, creo. Sí. El Teatro Pereda es un icono, es un símbolo de la cultura del pelotazo que tiene continuidad desde después del incendio hasta, podríamos decir, nuestros días, ¿vale? Con algún paréntesis por alguna crisis económica, alguna cuestión muy coyuntural, pero estructuralmente esa cultura del negocio por encima del patrimonio, que es lo que simboliza la destrucción del Teatro Pereda. Santander, desgraciadamente, es una ciudad, la más grande de Cantabria, la capital, y no tiene teatro municipal. Tú vas a Santoña, a Reynosa, Torrelavega, aunque sea más reciente, tienen teatro municipal. Santander no lo tiene. Su teatro, su teatro, que podría ser comparable y equiparable al de otras grandes capitales, Suarriaga, ¿no? Comparando con Bilbao, era el Teatro Pereda. Y eso las élites del franquismo lo destruyeron, y hay ese ADN que está ahí, que está creado y que pervive en el tiempo, y que lo vemos en obras como en la Plaza de Italia, que nos escandalizan, pero tantas y tantas veces ese ADN de la obra de sustitución, de la renovación por encima de la rehabilitación, ¿no? Y que nos lleva a cada 2x3 que nos den un cambiazo, como el que en su día, de forma provocada por el incendio, pero lo que pasó es que hubo un cambiazo en la ciudad. Otras ciudades que fueron destruidas por otros motivos en aquella época, en el centro de Europa, en Francia, en Alemania, se reconstruyeron de forma fiel a su esencia anterior. No, aquí en Santander se produjo un experimento sociológico, el mayor proceso de segregación social que se ha producido en España en el siglo XX. Una aceleración de un proceso que seguramente estaba en marcha y que es más lento en otras ciudades, pero que aquí en Santander, pues como se destruyó tanta extensión y tanta superficie del centro de la ciudad, llevó a la expulsión de clases populares de ese centro, que quedó reservado a élites que ya lo eran en el régimen anterior, en el democrático, en el republicano, y que se adaptaron al nuevo, a élites adineradas, o a otras que vieron negocio fácil, se apuntaron al negocio fácil, al ladrillo, a los seguros, a los comercios o nuevos comercios, muy inspirados en... Se quiso hacer del centro de Santander un barrio de Salamanca. Y eso también se apunta en la literatura sobre la Dirección General de Vivienda de la época del régimen de Franco, pretendió eso. Habéis comentado también que Santander antes del incendio era una ciudad sociológicamente, bueno, más equilibrada por lo menos. No era una ciudad donde hubiera una clarísima mayoría de las derechas. Habéis mencionado la violencia política previa a la guerra civil, el asesinato de Luciano Malumbres, y ahí emergen referentes también como Matilde Zapata, que se hace cargo de la región al morir asesinado Luciano Malumbres, y Eulalio Ferrer, que hay que recordar que al Frente de Juventudes Socialistas, que acaba de cumplir 117 años y que en aquella época se unifican con las Juventudes Comunistas, Eulalio Ferrer fue el secretario general, y siempre se recuerda al Eulalio Ferrer filántropo, coleccionista del Quijote, un Eulalio Ferrer referencia de la publicidad, y casi nunca se habla del Eulalio Ferrer exiliado por la guerra, y casi nunca se habla del Eulalio Ferrer defensor del régimen democrático y de la República, y del Eulalio Ferrer socialista, que además, siendo muy joven, emprendió un proyecto periodístico, Nueva Ruta, que llegó a ser el que más audiencia tuvo en la región, hecho por unos críos de la época.
eran unos críos, 18 años, y Nueva Ruta tuvo más tirada que el Cantábrico, que la Región, que el Diario Montañés, por un proceso muy de generación de comunidad. Seguramente el contexto histórico ayudó a eso, lo explica muy bien José Ramón Saiz Viadero, pero con un sistema de suscripciones, de repartos bastante innovador, que también seguramente puede explicar el éxito que tuvo profesional después Eulalio Ferrer como publicista. Pero yo veo dos grandes dramas del incendio de Santander. El del ADN que pervive en la actualidad de falta de respeto al patrimonio, y el de la segregación social, el de la expulsión y el alejamiento de todas las actividades que las élites, los más poderosos, consideran que son molestas y que por lo tanto el mejor ejemplo es el barrio pesquero, ¿no? Deben estar alejadas del centro de la ciudad. Muy bien. La montaña, el barrio pesquero, Cueto serían muy diferentes si no fuera, si no hubiera pasado el incendio. Y está muy interesante también lo que ha dicho Guillén de la despolitización de los referentes, porque si os fijáis, los referentes progresistas de la ciudad han conseguido ser aceptados o se han conseguido socializar por la orientación de la parte más política. Guillén ha mencionado Eulalio Ferrer, podemos apuntar a Pepe Hierro, a quien, pese a toda la historia política que tenía detrás, pasó a ser el poeta de la Bahía. Era la forma en la que se consideraba que podía ser más aceptable, o bueno, más referentes podemos tener en la cabeza en la que eso se ha permitido, en lo que eso se ha hecho, y eso también va en el entorno de la ciudad, no era lo que podía permitirse, la falta de respeto al patrimonio, la falta de movilidad social. Sí que pienso que Santander eso está cambiando, pero antes era una ciudad en la que el colegio, la familia, el barrio marcaban muchísimo más que en otros sitios evidentemente marca, pero aquí parecía una barrera insoslayable, ¿no? En mi familia veníamos de fuera y había como unas cosas de la ciudad que no sabías cuál era la tienda de referencia, o decías por qué esto, por qué lo otro, todo eran siempre apellidos, Peña Molino, Rivalaigua, o sea, estos apellidos que luego te pones a mirar, Tresma, yo qué sé, todas esas cosas, todos esos apellidos se empiezan a hacer dinero y a hacer poder e influencia más allá de la propia política en España. Fuentes Pila, también era un apellido ilustre de aquella ciudad, de antes de la guerra y todo, de verdad. Bueno, decías lo de la despolitización de los referentes, digamos, de la ciudad. También podría entrar allí, aunque creo que no era de Santander en concreto como ciudad, pero Manuel Llano, ¿verdad? Manuel Llano escribía en el Cantábrico y además era un hombre progresista, que era Pereda. Sí, realmente, o sea, que era un folclorista y punto, ¿no? No, realmente Manuel Llano sería otro referente. La cuestión de la expulsión de lo que no se quiere ver hacia el extrarradio, con los nombres de esta gente, porque no sé si lo sabíais, pero en Santander hay una calle Luciano Malumbres. Lo que pasa es que está en Nueva Montaña. Y hay una calle Alcalde Macario Rivero, que fue el primer alcalde socialista de la República, pero está también en Nueva Montaña o tirando hacia Peña Castillo por detrás ya del centro comercial, ¿no? Como escondidas, o sea, te las ponen pero escondidas. Mientras que está en Fernando de los Ríos, por ejemplo. Los que son más... Consuelo Vergés está muy recóndita en Valdenoja, o Matilde Zapata también por allí. Los que serían más ambiguos si se les permite tener calle en el centro, como por ejemplo el propio Eulalio Ferrer, que le pusieron la calle en vez de Falange Española, céntricamente además, en Santander, y por ejemplo el doctor Madrazo, que fue el pilar del republicanismo en Santander. El doctor Madrazo le dieron un centro allí, pero como es doctor, pues puedes pensar que es por algún logro médico también, ¿no? Claro. El otro día estuve en Ciriego, en el cementerio, y está allí el cementerio civil. Cuando pasas donde está más o menos la fosa, vamos. Está lo que era el antiguo cementerio civil de Ciriego. Y allí hay un montón de tumbas que tienen encima de la lápida un triángulo masónico y un gorro frigio republicano, pero un montón de tumbas. Lo que pasa es que son tumbas que les crece la maleza por encima, están rotas, algunas se ve incluso lo que hay dentro porque está absolutamente descuidado, porque es como una parte borrada, reprimida, olvidada, que está allí, ¿no? Y la verdad es que convendría ponerlo en valor. Aquí una persona que colaboró en este programa también, Quitos, me estaba acompañando en aquella excursión
y nos encontramos por casualidad entre unos matojos el ataúd, o sea, el ataúd no, la lápida de Emilio Carral, el autor de La Fuente de Cacho, que era relojero anarquista y estaba allí en el cementerio civil, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, es que es tremendo, podríamos empezar a hablar y no a parar. Otro referente despolitizado de esa época sería también Augusto González de Linares, que era socialista o anarquista, me parece, aparte de un naturista, de un naturalista de fama, hasta el punto de que todos los 1 de mayo la manifestación acababa a los pies de la estatua y le ponían un ramo de flores. Todo esto, claro, hablamos de antes de la guerra, incluso antes de la República. Pero bueno, efectivamente, se produce el incendio, se decide que van a hacer un nuevo Santander y nace toda esta mitología de la ciudad que, ¿no? Lo analizáis en vuestro libro, la ciudad que nace del fuego, la ciudad que como una ave fénix se levanta. De hecho, en la avenida Calvo Sotelo hay un edificio, no sé si es perdóname, Jairo, perdóname un segundo, es uno de mis temas favoritos, el cómo la propaganda ha perdurado en el tiempo también. Recientemente en el debate sobre el estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Santander, el titular que dejó la alcaldesa, y lo emplean mucho también coincidiendo con esas fechas, es que coincidió el aniversario del incendio con el debate del estado de la ciudad, entre principios y mediados de febrero de este mismo año. Entonces, cada vez que se recuerda el incendio se hace con el mismo lenguaje que lo hacía la propaganda franquista. Y en concreto el verbo es resurgir. Y lo ha vuelto a decir Gemma Igual, la alcaldesa, al hilo de otra catástrofe, que ha sido la pandemia del coronavirus, la crisis económica y tal. Entonces, no solo perdura su forma de hacer urbanismo, sino también su forma de hacer propaganda. Perdóname, Jairo, que... No. Y añadamos a esto como en la propia reconstrucción, la propaganda de entonces identificaba el incendio con la guerra. Hay frases textuales del ministro al que está dedicado el pasaje de Peña que decían, reconstruiremos la ciudad, venceremos al incendio como vencimos a los rojos. O sea, se identificaba lo mismo creando una suerte de continuación del estado de guerra, ¿no? Y de alarma permanente, por así decirlo, y claro, pero ya con el contexto de avasallamiento y demás. Porque, claro, ¿quién iba a hablar? El fuego purificador. Es verdad. Eso lo llegó a decir un religioso, ¿no? Algo así como que el fuego había purificado Santander por su pecado, o una historia así, no sé si era el obispo de Santander o uno de estos. De hecho, esto en la avenida Calvo Sotelo, que precisamente se llama Avenida Calvo Sotelo por algo, hay allí uno de los edificios que pone, siempre me llamó la atención, Prima Exigne Renata, o algo así, que en latín significa la primera en resurgir del fuego, en latín además, o sea, como dándole una épica, no sé si es el edificio La Polar o uno de estos, ¿no? De estos que de cierta entidad hay por. Bueno, ¿podríais citar algunos nombres? Bueno, ya lo hemos citado antes un poco, pero algunos nombres de estas familias que constituyen una nueva oligarquía después del incendio y de dónde venían, a qué se dedicaban y demás. Pues tenemos Pérez del Molino, tenemos ¿cuáles he dicho antes? He dicho además en plan todo Rivalaigua, la familia Rivalaigua era muy potente, Pérez del Molino tenía muchísimas ramificaciones porque estaban ligados también a concejales, familia Gonzal, y luego los propietarios, es que a mí me dice mucha gracia que cuando de repente ves que encienda Resma y te a los propietarios de Resma, de la alegría que está claro, pero es que lo ves y dices, claro, también en el centro y demás, es decir, muchos apellidos, por supuesto, Piñeiro, García Lagos, etcétera, pues luego hay en el libro de sus cuentas que sugiere historias de gente que altera su biografía para poder encajar, ¿sabes? Gente que desaparece un par de años, que eran contratistas o trabajos menores, por así decirlo, y de repente aparecen y ya, alteran los apellidos, se ponen algún guión por ahí, entonces de repente esos guiones te dan ciertos datos, te relacionas bien y especialmente y son gente que ha grabado en posiciones sociales relevantes en la ciudad, en lo social, lo profesional, lo político, nuevos fenómenos políticos en auge, por decirlo de una forma sutil, también los González Embajador, ¿no? Todo eso también que tienen hasta teatros que hay procesos de beatificación y que las familias que son luego muy numerosas y tienen siempre un abogado, un político, un empresario, ¿sabes? Que tienen gente hermanos que da para todo, ¿no? Muy bien. Digamos que ahora que hemos analizado, aunque sea someramente, cómo nació este Santander que conocemos ahora,
y lo terrible que fue en muchos sentidos para mucha gente, para las mayorías populares, cómo se hizo desde arriba, de una forma salvaje y vertical, sin contar para nada con la voluntad de la gente. Por poner una nota quizá un poco de esperanza o de proyecto en positivo, ¿cómo creéis que podríamos revertir en la medida de lo posible esa concepción del urbanismo en Santander que llega hasta hoy, como me habéis explicado? ¿Creéis que exigir un PGO participativo, por ejemplo, como una especie, digamos, de proceso constituyente en lo urbanístico, sería un por dónde empezar? ¿Sería un primer paso? Bueno, algunas cosas ya han cambiado. Yo creo que algunas cosas ya han cambiado. Creo que hay un buen número de agentes activos de sociedad civil que reclama, que reivindica y que pide que las decisiones sean participadas. Se ha emprendido un primer proceso de consulta esta legislatura, que ha elaborado la concejalía, que ha dirigido la Concejalía de Urbanismo, en este caso de Ciudadanos, y a mi juicio esa consulta ha sido un acierto porque había ansia de participación por parte de muchos colectivos que además han cogido esa consulta con todas las ganas y la han llenado de ideas y de propuestas bueno, yo creo que algo ha empezado a cambiar. Ahora hay que pasar del papel a la realidad, a los hechos, porque mientras se está haciendo esa consulta con colectivos, con personas, con nombres y apellidos que están ilusionados participando para que la ciudad sea de otra manera, se siguen tomando decisiones en la misma línea de la ciudad de siempre. Por ejemplo, se siguen dando licencias para hacer nuevos bloques de viviendas, en crecimientos residenciales de la ciudad, agotando suelo en un modelo que es claramente insostenible, mientras sigue abandonado el centro con más de 13.000 viviendas vacías y sin una verdadera política social pública de vivienda y más volcada al alquiler que a la propiedad. Entonces, queda el cambio de todo eso. Y además, y esto es muy simbólico, mientras se hace esa consulta, que es un primer paso y que es una gran demanda, se modifica puntualmente el plan general para, por ejemplo, la reforma del proyecto Pereda, que cuenta con una fuerte oposición vecinal, o se están haciendo modificaciones ad hoc del plan Sardinero para una serie de modificaciones urbanísticas que, bueno, alteran una figura que está protegida, que es el plan Sardinero. Es una figura de protección de una zona de Santander con valor histórico y que no duelen prendas para hacer modificaciones puntuales, ya digo, a petición de grandes propietarios, de grandes fortunas incluso, no solo de aquí, sino incluso internacionales, para hacer la ciudad a su medida. Por lo tanto, creo que hay que pasar del papel a los hechos. Yo creo que sí que se pueden hacer cosas. Evidentemente, hay un proceso de participación del que además yo creo que nos sentimos un poco partícipes porque lo redactamos, es decir, lo contamos mientras estaba pasando el deseo y se cogieron los guantes y el libro de alguna forma conducía a eso, ¿no? El resultado conducía a que se quería participar. Ahora lo que ha cambiado es que los abusos por lo menos ya no salen gratis en cuanto a que ya no se pueden seguir cometiendo, pero ya no hay silencio ante ellos y eso es un avance muy fuerte, eso es un cambio respecto a lo que teníamos, obviamente. Hay una sociedad civil un poco más organizada que puede mejorarse y expandirse y yo creo, ¿cómo se cambia esto? Pues creo que la ciudad tiene que ser un poco más descentralizada, ¿no? Porque eso es lo que reduce el poder. El poder, cuando hay un poder muy concentrado, eso es malo. Entonces yo creo que tiene que haber una apuesta muy fuerte, por ejemplo, por la rehabilitación de edificios en lugar de por la construcción de nuevos, una apuesta por conseguir que la gente viva en los sitios, por espacios comunes. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, hubo un momento que Santander empezó a vallarse, que todas las organizaciones empezaban a poner a necesitar una llave para entrar y tal, no de organizaciones de chalés, ¿no? Sino de bloques de pisos que de repente el patio se cerraba, prohibido jugar, o sea, se empezó a privatizar muchísimo espacio, y yo creo que hace falta generar estos espacios de encuentro, plazas aceptables, sacar muchos eventos a la calle, fomentar muchísimas cosas de cultura. Yo creo que esas cosas en la calle lo que
lo que estaba pasando con Sol Cultural, cosas tan sencillas como lo que está pasando en el pasaje Zorrilla, que es una iniciativa así como muy espontánea, varios bares y de repente se consiguen un punto de encuentro que además se llegan, eso lo estamos perdiendo con la pandemia, pero yo sí que creo que hay que descentralizar las cosas, hay que conseguir que la gente use menos los coches, que haya apartamentos, que es un drama, centros de encuentro, yo creo que tiene que haber como decirte, centros multiusos, en otras ciudades los hay, no estamos inventando nada, los que haya centros de día de tus mayores, guarderías municipales que atienden a tus hijos, espacios cowork, ¿por qué no?, para que trabajes y te ahorres el pago de los alquileres. Hay un problema muy grande con el rentismo en la ciudad y gente que tiene mucho poder porque tiene muchos locales y dificulta muchas veces el acceso a la apertura de un negocio, ¿no? Yo también te invito que no todos los autónomos y todos los empresarios piensan igual, aunque parezca que sí, y hay un mundo también por descubrir. Pienso que hay que cambiar un poco también el lado público, también en la ciudad de responsabilidad y en los sectores. Por poner un ejemplo, no sé, yo creo que en la universidad se pueden estar haciendo muchas cosas. Yo sí que creo que hay una política urbanística que puede favorecer el encuentro en lugar del aislamiento, de muchas formas, las cosas de novedad también, que puede ayudar muchísimo. Las culturas se pueden hacer muy bien cosas mediante. También espacios de cuando vivía en Madrid, vivía en Fuenlabrada, cada barrio tenía un centro cívico que además había un consejo de barrio en el que cada concejal tenía asignado un barrio y se reunía con las personas al mes, con las asociaciones de la zona, estaba establecidísimo en un edificio puntual, le tenían abrazado a todos los vecinos a esa persona a quejas, no podía ser de otra forma. La alcaldía, por cierto, era de Cantabria, era de Perlavera. Entonces yo sí que creo que se puede hacer ciudad y favorecer que nos encontremos, ¿no? Pues al final es que lo estamos deseando todos, en el puntos de encuentro que vas, coincides con gente y de ahí surgen cosas y espacios para las asociaciones, que las asociaciones puedan tener un local, pues un local pues a veces favorece que pasen más cosas. Cuando tienes un local, aceptamos. De los que nos estáis oyendo, pues habéis pensado que hay una sede, un local, eso favorece una mayor estabilidad y eso en muchos sitios se favorece desde las instituciones, como la Casa de la mujer, del asociacionismo, pero lo que hay es series de asociaciones. Por ejemplo, ahora, pues, se sucede en Para mí es muy importante, perdona, para mí sería muy importante la implicación de, bueno, pues de todos los vecinos de Santander a poder ser en sus redes o de proximidad de los barrios, la concienciación en los barrios de una realidad. La segregación social del incendio perdura. No hay más que ver el incremento en las desigualdades de renta que se acaban de publicar y que entre 2013 y 2018, entre el barrio más rico, que es el Sardinero, la zona del Sardinero, Los Pinares, y el barrio más pobre, que se sitúa en torno al centro, ese centro que va desde la calle Alta hacia Cuatro Caminos y un poco hacia Jerónimos ahí de la Maza, es esa parte de la calle Alta hacia el Parque del Agua, esa zona sería igual la de menos renta. Pero si te fijas en el plano, las zonas de menos renta siguen siendo las zonas de los expulsados, la periferia. Y además eso se manifiesta en desigualdades en salud. Hace poco se ha publicado también que las personas que viven en los barrios, en determinados barrios, tienen más riesgo de morir por enfermedades graves. Yo creo que esa es la gran batalla política que se tiene que dar en los próximos meses, en los próximos años, tiene que ir por ahí. Hay que hacer políticas que compensen años y años de desigualdades y de un gobierno que favorece a las rentas más altas, siempre. Entonces, y eso tiene consecuencias. Y eso creo que hay una despolitización todavía, aunque se ha roto un poco ese miedo a la crítica, sigue habiendo una despolitización y una desmovilización de los barrios más desfavorecidos. Y me parece que ahí hay mucho trabajo por hacer, porque al final los cambios urbanísticos vendrán
de la mano de los cambios sociales y políticos. Y sin lo uno, o si se desactiva lo uno, no va a llegar lo otro. Es que fijaros, ¿no? Incluso el tema festivo, ¿no? Durante años las fiestas de Santander eran lo que eran los toros y poco más. Las casetas algo abrieron, las casetas se podía avanzar porque tú vas a otras ciudades y hay casetas de asociaciones, de peñas, y se dan muchísima vida y dan más necesidades para generar más actividad y digo más amplio. Ahora evidentemente hay peñas con mucho mérito, pero no tienen su caseta, por poner un ejemplo, no tienen su espacio habilitado. También recuerdo cuando éramos críos, había una cosa que funcionaba y que hacía mucho barrio y se perdió, y yo creo que fue paralelo al proceso de las vallas en los barrios, que eran las fiestas del barrio. Cuando de repente llegaba, pues llegaba Juan 23 de San Juan, y había las hogueras de San Juan en cada barrio, y había competiciones deportivas, conciertos, actuaciones de los chavales que ensayaban, alguna cosa para los mayores, ese tipo de cuestiones ligadas a las fiestas de barrio, que cada barrio tenía la suya. Además llegaba el verano y era como que si tenías un amigo en el Alta, pues sabías que había otro barrio que la tenía, o qué decir de las zonas más de Monte San Román. Eso lo perdimos, eso se rebajó un poquito, y yo creo que merece mucho la pena recuperarlo, aunque sea con otro formato. A lo mejor ya el barrio no tiene esa identidad, que en otras identidades hay, la calle del Suelo es una identidad muy culturizada, bueno, pues que lo que funciona. Mira, ahora que lo dices, nos han pedido a todos los grupos políticos en el ayuntamiento estos días atrás que hiciéramos aportaciones de medidas, digamos, urgentes, ¿no? Para desligar de un primer plan de choque que presentaron y que realmente no era un plan de choque. Bueno, pues vamos a desligar lo que queda de año realmente se pueda hacer. Nosotros hemos pedido que se saque una convocatoria extraordinaria de subvenciones a las asociaciones de vecinos para que puedan afrontar los costes de las dos cosas. La ley de espectáculos, las imposiciones de la ley de espectáculos, que tuvo mucho efecto, que no depende del Ayuntamiento de Santander, pero que tuvo un efecto muy perjudicial porque les obliga a contratar seguridad, a poner baños móviles, es decir, hacer una inversión que una asociación de vecinos normalmente no podía hacer para hacer sus fiestas, para organizar sus fiestas de forma segura, porque las sanciones, si pasa cualquier cosa, pueden ser muy elevadas. Por un lado, ayudas para eso, por otro lado, ayudas para control de aforos, seguridad en el nuevo contexto, digamos, de la distancia por salud que implica la realidad del COVID o post-COVID. Y en ese sentido hemos dicho, pues que quedan 3 meses, no volvamos al mismo debate del año pasado de ¿va a haber fiestas o no va a haber fiestas? Vamos a plantear unas fiestas que puedan ser sí o sí, unas fiestas descentralizadas en los barrios, unas fiestas seguras, con una caseta donde pueda haber con distancias, mesas donde se sienten 3 o 4 personas, pero una en cada barrio, en la plaza del barrio, en la pista de polideportiva. Se puede hacer con voluntad. Y luego hay otra cuestión muy importante también respecto al modelo ideológico que perdura en Santander, que es la falta de mantenimiento de los colegios públicos. A mí es algo que como padre me preocupa mucho y que creo que responde también a un modelo ideológico de abandono de la red pública, de colegios de infantil y primaria. El mantenimiento es competencia del ayuntamiento, se pasan la pelota con la Consejería de Educación y ahí realmente se está deteriorando mucho y se podría hacer mucho en todos esos patios del colegio que a día de hoy están desaprovechados y son espacios claramente abiertos y seguros. Bueno, yo sí que veo que hay un bullir de la sociedad civil progresivo en la ciudad de Santander, de aquí a, digamos, en esta última década, también por necesidad muchas veces, porque han sido muchos atropellos urbanísticos, ha sido desde la senda costera hasta el Cabildo de Arriba, hasta Tetuán, hasta, por supuesto, Amparo Pérez, a la que desde aquí humildemente le dedico este programa, porque ha sido la última víctima de toda esta trayectoria, de esta gente que ha dirigido la ciudad. Bueno, pues a ver si sigue adelante esa plataformitis, ¿no?, que decía Íñigo de la Serna. Nos quedan 10 minutos así, pero no me quiero ir sin que, ya que hablábamos de descentralización, de identidades de barrios y demás, de que hablemos de que Santander es un municipio, pero hay ciertos barrios oficialmente que en realidad son pueblos, ¿no? Que originalmente se llamaba, de hecho, en tiempos de la Restauración y de la República, el distrito electoral de 4 pueblos. Y esos 4 pueblos son Peñacastillo, Monte, San Román y Cueto. ¿Qué creéis que hay que hacer o cómo se puede abrir, digamos, la sociedad de Santander a reconocer lo que suponen esas identidades
y esos pueblos más allá de considerarlos meros barrios o apéndices de la ciudad? Bueno, Santander, en mi opinión, Santander es eso, es un centro y todo ese mundo rural que hay en Peñacastillo, digamos, las dos laderas de Peñacastillo, Ojaiz, Camarreal, todo lo que lleva hacia la zona del PCTCAN y luego pues la zona de San Román, Montecueto, ellos tienen identidad de pueblo, es que te lo dicen además. No les gusta autodenominarse barrio, se sienten muy cómodos y en algún momento de nuestra historia fueron la huerta de Santander. Está documentado y las plazas de abastos, la Plaza de la Esperanza, sobre todo, se nutría de todo lo que se producía en las huertas de la zona norte de la ciudad, sobre todo. Santander tiene un reto increíble en la zona norte de la ciudad. Antes lo has dicho también, una ciudad que mira demasiado a su bahía, que es un lujo geográfico, porque es la única capital del norte de España que está, bueno, abrigada de esos vientos más húmedos y fríos del norte y del gallego aquí, pero a la vez hay un cierto ensimismamiento en torno a la bahía. Y tenemos la costa norte, que el municipio de Bezana o el municipio de Piélagos lo han puesto en valor, la Costa Quebrada. La Costa Quebrada nos llega hasta el faro de Cabo Mayor. Todo eso hay que ponerlo en valor y hay que desterrar de una vez el pelotazo en el norte de la ciudad. Durante muchos años ha habido mucha adquisición, mucha compra de terrenos, mucha especulación, y ahí yo creo que podría haber una gran operación de compra pública para un proyecto público. Un gran parque, huertos ecológicos, cultivos o alimentación de proximidad para abastecimiento de proximidad, que parece que los vientos de la transición verde nos llevan un poco hacia eso, ¿no? Y reforzar con esa identidad y con esa cultura también de barrios que son de pueblo. Habría que dotarlos de más servicios y habría que conectarlos mucho mejor con el centro de la ciudad. Allí están pidiendo microbuses que conecten norte-sur, que conecten la zona norte con el centro de la ciudad. Yo creo que es algo que está pendiente de resolver, pero también es muy importante que haya una sociedad vecinal que no se arrugue y que pida, porque pidiendo es como se consiguen las cosas. El ayuntamiento ha demostrado históricamente que solo responde a la crítica o a la denuncia o a hacer peticiones públicamente. Yo sí que creo que hay una doble contradicción, ¿no? Porque sí que es cierto que son sitios con una identidad marcada además y con historia y con referentes propios y con temas que les preocupan, y eso está bien, pero eso se ha exagerado en alguna ocasión para favorecer el aislamiento, porque yo creo que una estrategia básica del control, que te explica cualquier psicólogo en mecanismos de control, de acoso, etcétera, es el aislamiento, ¿no? Que de repente no haya conexión entre las gentes, por eso yo reivindico mucho la calle, las asociaciones, los puntos de encuentro. Entonces, en esos barrios ha habido mucha tentación en esos pueblos de intentar que estuvieran desconectados de la ciudad, desconectados entre sí, desconectados de otros barrios. Entonces, yo creo que eso se rompe con más conexión a nivel de transportes, pero con otro tipo de iniciativas. A lo mejor hay que empezar a pensar en puntos de encuentro entre... A mí me gustó mucho una temporada que las filas estuvieron itinerantes, porque habían sido por ese modelo, y de repente las filas se hacían la senda costera, o de repente las filas se iban a la zona del Centro Cultural Quima, ¿no? A la ladera de General Alba, etcétera, ¿no? Entonces ahí se empezaron a generar conexiones. Yo creo que ese modelo hoy en día, los DJs, ¿no? El mix, no sé quién, ¿no? Empezar a cruzar a las asociaciones que ya existen, a los colectivos que ya existen, al mundo del deporte, que a mí se me queda ajena porque no soy deportista, pero seguro que se puede hacer muchísimo por ahí, el deporte de equipo, porque también a nivel de deporte se ha favorecido este mundo runner, que en fondo es un poco pues, más potencial en individualidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea buscar los puntos de conexión entre los que ya estamos en lo mismo, de alguna forma, esto ayudará muchísimo a que ya cambiado parte precisamente por eso, ¿no? Porque tenías la vorágine, tenías una serie de hitos y de referentes que, bueno, que en
es fácil encontrar a otras personas o abrir, ¿no? A abrir. De hecho, la movilización contra el Metrotús empieza en buena medida por ahí, ¿no? Por las vecinas y vecinos de Cueto que dicen, oye, queremos tener una vía directa al centro de Santander. A lo que es El Metrotús fue paradigmático de eso. Conectó las causas de barrios que están desconectados entre sí, entre Nueva Montaña y Monte, pues igual no hay una conexión temática y sin embargo se sintieron igual de perjudicados por una decisión pues que les afectaba por igual. Les obligaba a hacer transbordos, a los de una zona de la ciudad, encima la diferenciación entre el intercambiador del Sardinero con el de Valdecilla, en uno había una sala de espera cerrada y en otro no, bueno, una serie de incomodidades, un mal invento que pensó en los sistemas por encima de las personas, un error, una equivocación, pero sí que socialmente sí que es la mayor movilización que recordamos. Sí, se hizo alianzas entre movimientos asociativos, digamos, más de toda la vida, más tradicionales, y movimientos asociativos nuevos, o sea, sin complejos, que a veces también es cierto que hay dos mundos que no se miran, y es esta asociación de siempre y este movimiento social nuevo, y a veces hay que engastar, y la trabajo en este curso, se movilizaron más y lo consiguieron parar. Si no hubiera habido un tipo de gente ojalá se cambia el consejo abierto, por poner algún ejemplo, o a asociaciones más de la universidad o lo que fuera, pues no hubiera pasado esto. Hay un elemento común en todos esos barrios, que es el abandono, y el abandono se manifiesta en una cosa muy bonita, por otra parte, que es que en esa cultura de renovación constante del centro de la ciudad, de la Santander de Postal, de la que tanto se ha hablado, se ha ido destruyendo el patrimonio del suelo que pisamos, la baldosa. Es un mosaico de calles que no tienen ningún tipo de sentido ni de continuidad, porque cada una se ha adjudicado a un tipo de constructora que ha puesto un tipo de baldosa distinta y tal. Hay ciudades que cuidan eso, Barcelona, Bilbao, Lisboa, que consideran el suelo que pisamos su patrimonio. Bueno, pues en Santander, en la baldosa histórica de Santander, te la encuentras en la Albericia, te la encuentras en Cazoña, te la encuentras en Peñacastillo, te la encuentras en Cueto, en Monte, en San Román, en La Maruca, y ha desaparecido prácticamente del centro. Habría un proyecto bonito de recuperar eso para el conjunto de la ciudad. Realmente sí, hay que decir, por ejemplo, recuerdo que en las manifestaciones contra el Metrotús, aparte de simbiotizarse diferentes tipos de activismo y de plataformas, recuerdo algo muy especial, que fue la primera vez que yo personalmente lo vi, tampoco soy muy viejo, pero fue la primera vez que yo lo vi, que fue cómo eso se ligaba a una reivindicación de la identidad popular santanderina, porque estaba allí implicado, por ejemplo, Chema Puente y cantaba Santander la Marinera al final de las movilizaciones. Y eso me parece una semilla, la verdad es que muy interesante, muy bonita, y veremos si conseguimos entre todos los que así lo deseamos que crezca y que en un futuro próximo consigamos que los expulsados históricos dejen de serlo y que Santander pues vuelva a ser una ciudad para todas. Así que vamos a despedirnos con esta idea y con que, bueno, ojalá consigamos construir una ciudad con memoria, pero con futuro también, ¿no? Sí, ahora que dices lo de Chema Puente, en la última entrevista que le pude hacer, nos contaba de aquella época del silencio tenso después del incendio. No hay ni una poesía, no hay ni un romance, ni una canción, no hay nada documentado, la gente no se expresaba. Por suerte él pudo expresarse con el Metrotús, con las escolleras, y vivimos otra época, y ese silencio, a pesar de que en democracia hemos vivido épocas, Óscar lo sabe, que ser crítico con el poder en Santander penalizaba mucho, yo creo que eso ya está superado y es un avance. Así que bueno, vayamos por ahí. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Óscar y Guillem, por estar aquí en este medio tan humilde como es. Encantado. Es un lujo poder charlar de Santander siempre, además. Un placer haberos tenido. La gente que hizo Expulsados, que lo hizo posible, porque la verdad es que nos ha dado muchas alegrías el libro. Pues nada, un gusto haber podido contar con vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo.